A ver, ¿cómo es posible que un simple apretón de manos, un acuerdo entre aliados, acabe en una guerra de 7 años por el alma de toda una nación? Hoy vamos a contar justo esa historia, la de cómo un permiso de paso se transformó en una ocupación militar en toda regla, y cómo esa ocupación, paradójicamente, fue el germen de la España moderna. Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? ¿Cómo se pasa de ser socio a ser invadido? Y más importante aún, cómo un país que está, al borde del abismo, encuentra justo en esa crisis, en ese momento tan terrible, la fuerza para reinventarse por completo. Es que es una historia de engaño, sí, pero también es la historia de un despertar totalmente inesperado. Vale, pues nuestro punto de partida es 1807. Hay que imaginarse el mapa de Europa en ese momento. España y la Francia de Napoleón son en teoría aliadas. Tienen un enemigo común muy claro, Inglaterra, y por eso deciden sellar un pacto para atacar al último socio que le queda a los ingleses en el continente, que es Portugal. Y sobre el papel, hay que decirlo, el plan pintaba muy bien para España. La idea era ayudamos a Napoleón a darle un escarmiento a Portugal, que era la gran aliada de Inglaterra, y a cambio nos llevamos un trozo del pastel, una parte del territorio. Oye, un trato que parecía sencillo, directo y muy beneficioso, o al menos eso es lo que parecía en ese momento, claro. Pero aquí es donde se destapa el engaño. Porque el tratado era solo una excusa, la coartada perfecta. Ese supuesto permiso de paso se convirtió sin más en una ocupación militar en toda regla, ciudad a ciudad. Las tropas francesas no es que estuvieran de paso, no, habían venido para quedarse. Claro, tener un ejército extranjero desplegado por todo tu país, pues tiene consecuencias, lógicamente. Y en la España de 1808, esa presencia tan inesperada fue la chispa que encendió la mecha de una crisis política brutal, una que iba a poner a la mismísima corona contra las cuerdas. La gente de la calle veía soldados franceses por todas partes y, claro, empezó a buscar culpables. ¿De quién es la culpa de esto? Y todas, absolutamente todas las miradas se giraron hacia la figura más poderosa y también la más odiada de la corte, Manuel Godoy, el valido del rey. Fue él quien firmó el tratado y la rabia popular contra él, y por extensión contra el propio rey, estaba, a punto de estallar. Y estalló. En apenas 3 meses, un auténtico terremoto político sacude a España. Fíjate qué rápido va todo. Primero, un motín popular, el de Aranjuez, obliga al rey Carlos IV a abdicar en favor de su hijo, Fernando VII. Justo después, Napoleón, en una jugada maestra de astucia, los llama a los dos, a padre e hijo, a la ciudad francesa de Bayona. Y allí los presiona, los engaña, hasta que los dos renuncian y le ceden sus derechos al trono. Así, de repente, la corona de España acaba en manos de Napoleón. Y este, ni corto ni perezoso, se la entrega a su hermano José. Napoleón pensaba que, sin rey español, el país aceptaría a su hermano sin más, un trámite. Pero se equivocó de cabo a rabo. La humillación de ver a sus reyes ceder el trono en Bayona y la imposición de un monarca extranjero, esa fue la gota que colmó el vaso. La chispa que lo incendió todo. Y hay una fecha que lo cambia absolutamente todo. El 2 de mayo de 1808. Ese día, el pueblo de Madrid, armado con navajas, con palos, con lo que pilla por la calle, se lanza contra las tropas de élite de Napoleón. Es una explosión de rabia totalmente espontánea que fue reprimida de forma brutal, pero su eco, el eco de lo que pasó en Madrid, se extendió por todo el país como un reguero de pólvora. Se convirtió en la llamada a una guerra nacional. Las noticias de lo que había pasado en Madrid, de la masacre, corrieron como la pólvora. Y en cuestión de semanas el levantamiento ya era general. Esto ya no era una crisis en palacio, una cosa de reyes y ministros. No, esto era una guerra total por la soberanía. La guerra de la independencia acababa de empezar. Pero ojo, que esta no fue una guerra convencional, ni mucho menos. Fue como 2 guerras en una. Porque mientras en los campos de batalla se luchaba a muerte contra el invasor, en la retaguardia se estaba librando otra batalla, una silenciosa pero igual de importante, una batalla por las ideas que iban a definir el futuro de España. Básicamente el país se partió en dos. Por un lado tenías el gobierno oficial, el del rey José I Bonaparte, que se apoyaba, claro, en el ejército francés. Y por otro, tenías una España rebelde, una que se organizó como pudo, de forma casi improvisada, con guerrillas que daban un golpe y desaparecían en las montañas, y con juntas locales que asumieron el poder donde no había rey. Y todos estos, a su manera, luchaban por un mismo concepto, la soberanía nacional. Y en medio de todo este caos, de esta guerra, ocurre algo verdaderamente revolucionario. Fíjate en la imagen. Mientras el país entero está en llamas, en Cádiz, una ciudad protegida por la flota británica y casi el único rincón libre de franceses, un grupo de representantes de todo el territorio se reúne. ¿Para qué?
Pues para hacer algo que era impensable, diseñar desde cero, sobre el papel, una España completamente nueva. Y el resultado de esas reuniones es la Constitución de 1812, la famosísima PEPA. Es que es un documento increíblemente avanzado para su época. Por primera vez en la historia de España se ponía por escrito que el poder del rey no era absoluto, que tenía límites. Y estableció un principio que, bueno, lo iba a cambiar todo para siempre, el de la soberanía nacional. Es que este es el cambio de paradigma total. El poder ya no viene de Dios y se lo entrega al rey. No, ahora el poder reside en el pueblo, en la nación. Es la gran paradoja de esta guerra, si lo piensas. Para poder luchar contra un invasor, los españoles tuvieron que reinventarse, que repensar por completo qué significaba ser un país. Pero claro, ninguna guerra es eterna. Y el inmenso imperio de Napoleón estaba empezando a resquebrajarse. Empezaba a tener problemas muy serios en otros frentes, sobre todo en la desastrosa campaña de Rusia. Y eso, inevitablemente, iba a tener consecuencias directas aquí, en España. Napoleón, debilitado en Rusia y con frentes abiertos por toda Europa, ya no podía permitirse mantener un ejército tan gigantesco en España. Además, la guerra de guerrillas, que no daba tregua, y el apoyo clave del ejército británico habían convertido la ocupación en algo insostenible. La victoria española y aliada era ya solo cuestión de tiempo. Y así fue. Ya prácticamente derrotado, Napoleón tuvo que tirar la toalla. Firmó el Tratado de Valenciennes, que en esencia era su acta de rendición en España. En él reconocía su fracaso y le devolvía la corona a Fernando VII, sí, al mismo rey al que se la había robado 6 años atrás. Así que, en 1814, Fernando VII, el rey en cuyo nombre el pueblo había luchado y se había dejado la vida durante 6 largos años, por fin regresa a España. Todo el mundo lo conocía como el deseado. Era el símbolo de la victoria, de la independencia recuperada. Parecía que la pesadilla, por fin, había terminado. Pero aquí llega la gran ironía que cierra esta historia. El pueblo había luchado por su rey, sí, por el deseado, pero en el proceso, sin casi darse cuenta, había creado una nación completamente nueva, una que creía en cosas como la soberanía popular y que tenía una constitución liberal bajo el brazo. Así que la pregunta final era inevitable. ¿Iba el rey absolutista a aceptar esa nueva España que había nacido precisamente para salvarle el trono? La respuesta a esa pregunta, la respuesta marcaría a fuego todo el siglo XIX español.